Buenas noches, espectadores, teleaudiencia de QO TV, radio escuchas a través de la 106.9 FM. Estamos aquí en la entrevista, una noche más, un domingo. Aquí les agradezco de antemano por acompañarme. Esta noche me acompaña un abogado político, pero de rojo, blanco, rojo. Abogado Gianni Rosenthal. Bienvenido a la entrevista, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por el espacio esta noche. Es un placer compartir contigo. Le consultaba antes de iniciar la entrevista qué se había hecho, qué pasó después de las elecciones del año pasado, valga la redundancia. Bueno, pues después de las elecciones baja la actividad, obviamente, pues por el agotamiento mismo de los políticos y también porque ya pasa la euforia electoral. ¿Y qué se ha puesto a hacer? ¿Qué han hecho como dirigencia del Partido Liberal o ya no están visitando a las bases? Claro, sí. Tenemos un trabajo fuerte que estamos haciendo a nivel de organización del partido y es un trabajo que no es tan mediático, pero sí es muy efectivo en el sentido de lograr tener un partido mejor organizado cuando vayamos a la próxima elección. Yo sufrí las consecuencias del descuido que tuvo el anterior central ejecutivo con el Partido Liberal. Prácticamente lo abandonaron y entonces pues yo lo que me vine a encontrar eran pedazos. Ahora estoy tratando de pegar esos pedazos, de lograr que el partido se pueda reunificar, de lograr que el partido tenga presencia en cada uno de los centros electorales, en cada uno de los municipios. Entonces, es un trabajo que vamos haciendo poco a poco. El fin de semana pasado estuve en Puerto Cortés con la Juventud Liberal, que tenían todos los presidentes de los consejos departamentales de la Juventud ahí planificando la elección de la nueva Junta Directiva de la Juventud Liberal que viene el otro año. El fin de semana antes de ese estuve en Intibucá visitando los alcaldes liberales de ese departamento y reconociendo el esfuerzo y trabajo que está haciendo el alcalde de Mazaguara. Así que poco a poco pues vamos visitando los diferentes departamentos. Hemos estado en varios otros, hemos estado en Olancho también, hemos estado en Santa Bárbara, en Copán y en varios otros departamentos del país. Siempre trabajando por ahora en la organización del partido. O sea que no es un trabajo proselitista en el sentido que no es que andamos buscando votos, sino más bien un trabajo de organización política del Partido Liberal. Cuando se refieren en esta parte de buscar pedazos, la gente a veces tiene un concepto de que Carlos Flores tiene un pedazo, que Luis Zelaya tiene otro pedazo, que Martel tiene otro pedazo, que Gianni Rosenthal tiene otro pedazo. ¿Es así o cómo es la cosa? Bueno, en realidad, pues sí, hubo mucho conflicto interno en el partido durante los últimos años y eso perjudicó el poder electoral del partido. Sin embargo, el partido también tiene otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tiene 100 alcaldes, tiene una bancada liberal importante en el Congreso y presencia en varias otras instituciones del Estado. Un tema importante para nosotros es lograr que, por ejemplo, si un alcalde saca 1000 votos, que también los candidatos a diputados saquen 1000 votos y el candidato a presidencial saque 1000 votos. Hay una desconexión ahí ahora. Y muchos alcaldes sacan muchísimos más votos que los que sacan los otros niveles electorales. Entonces, eso estamos tratando también de lograr que haya más unidad entre los alcaldes, los diputados y el nivel presidencial, para que para próximas elecciones sea más parejo la votación. Como un antecedente, hablemos un poco de lo que fue la elección pasada. ¿Qué cosas dejó de hacer Gianni Rosenthal como líder del Partido Liberal y qué cosas hizo bien? Sí, bueno, pues yo creo que en su momento el Partido Liberal tuvo la oportunidad de ser parte de la alianza con Libre, espacio que después ocupó el PSH y Salvador Narrala. En su momento, pues nosotros tomamos la decisión de que si nosotros nos uníamos con Libre iba a perjudicar a nuestros alcaldes y nuestros diputados y por eso no lo hicimos. Al final, pues al ver también cómo han tratado a Narrala en esa alianza, ¿verdad? Yo ahora digo, bueno, pues si nosotros hubiéramos sido los que estuviéramos en la alianza, pues creo que así nos estuvieran tratando también como tratan al PSH y a Salvador. Igual lo peor habría sido... A lo mejor peor, ¿verdad? Yo siento que Narrala fue una parte muy importante del triunfo electoral, especialmente en departamentos como Cortés, donde Narrala tiene un gran liderazgo, ¿verdad? Y el resultado fue que esa alianza en Cortés sacó el 70% de los votos, o sea, fue arrasadora, ¿verdad? Pero sin Narrala no sé si hubieran logrado eso, ¿verdad?
Entonces, él jugó un papel importante en el triunfo. Claro, pues por eso él es designado presidencial. Sin embargo, pues ahora nosotros lo oímos a él quejándose de que a él no le consultan ninguna decisión. Inclusive los miembros de su partido que ocupan cargos como el ministro de Salud, el ministro de Desarrollo Económico y el presidente del Congreso, él mismo dice que a él no le consultan ni siquiera los miembros de su partido. Los televidentes aquí para que lo entiendan en ese aporte, ¿por qué usted señala que tendrían menos representación en el Congreso si hubieran realizado esta alianza? Bueno, yo ahora veo que Redondo está distanciado de su bancada. Y aunque Redondo preside y es PSHista, ¿verdad? O sea, es del PSH, pues vemos de que él y los otros 9 miembros de la bancada del PSH no están graníticamente unidos. Entonces, pues pienso que más bien no sé qué daño le hubiera causado a la bancada del Partido Liberal esas alianzas. ¿Será por el cociente? ¿Podría haber sido? Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en alianza hubiéramos sacado menos diputados, ¿verdad? Porque el PSH, a pesar de la cantidad de votos que Narrala creo que dice que él aportó, no me acuerdo cuántos votos que dice que aportó a la alianza, pero como 1 millón creo que dice, ¿verdad? Y entonces, y sin embargo, pues tiene 10 diputados. Y el Partido Liberal a nivel presidencial sacó 400,000 votos, pero tiene 22 diputados. Entonces la alianza perjudicó. Yo creo que a futuro es muy importante que se apruebe la segunda vuelta, que se permita que el país a través de ese mecanismo pueda tener un presidente que pueda tener la mayoría sin necesidad de alianzas, que participen todos los partidos en la primera vuelta y posteriormente pues en la segunda vuelta queden los 2 que sacaron más votos y los demás partidos sean en ese momento que tomen la decisión de hacer alianzas. Ese es un tema interesante que me está diciendo, segunda vuelta. Diputados del Partido Libertad y Refundación han señalado que sí, que no le tienen temor. El mismo Russell Tomé lo señaló. ¿Cómo ve ese cabildeo ahí? ¿Qué le dicen los diputados ahí dentro del Congreso? Bueno, los diputados del Partido Liberal son los que la propusieron inicialmente. Recordemos que desde el periodo pasado, diputados como Yuri Sabas, como Mario Segura, presentaron proyectos para que se hiciera la segunda vuelta. En aquel momento Libre los apoyó, el PSH los apoyó, pero se opuso el Partido Nacional. Ahora los papeles se han cambiado. El Partido Nacional manifiesta que sí lo apoya. Y en cuanto a la alianza, pues tenemos la situación de que yo sé que los del PSH lo apoyan, pero quien prepara la agenda del Congreso es el presidente y no se ha introducido a la discusión el tema de la segunda vuelta. Y el tema de la segunda vuelta, recordemos que requiere 86 votos, porque es una reforma a la ley electoral. Inclusive se requiere reformar la Constitución, porque la Constitución establece que la elección es por mayoría simple. Y pues si ahora vamos a ir a una segunda vuelta, hay que cambiar esa frase que dice mayoría simple a mayoría absoluta. O sea, la mitad más 1 de los votos, ¿verdad? Entonces, para que sea una reforma constitucional, recordemos, se tiene que hacer en 2 años consecutivos. O sea, por ejemplo, aprobarla este año antes de que termine el Congreso y ratificarla el próximo año. Entonces, se está acabando el tiempo para eso. Entonces, si realmente Libre y el PSH apoyan la segunda vuelta, esta tiene que ser aprobada antes del 23 de enero. ¿Beneficiaría al Partido Liberal o cómo se manejaría ese gobierno? ¿Será puras? Yo creo que a quien beneficiaría sería el pueblo de Honduras, ¿verdad? Porque tendría primero la opción de votar por una gama más amplia de opciones. Porque si ahora se va a convertir este país en un país de alianzas, pues eso le reduce las opciones a los votantes. Y por otro lado, pues también cuando salga electo un presidente, ese presidente va a tener un mandato más fuerte, porque va a tener siempre más del 50% de los votos. Ahorita en esta ocasión ocurrió eso, ¿verdad? La presidenta tiene un buen mandato porque sacó un porcentaje importante de los votos. Pero recordemos que Juan Orlando Hernández, cuando estaba reeligiéndose, salió reelecto con 30 y pico de los votos, con menos del 40% de los votos. O sea que él era presidente y en ese momento 2/3 partes de la gente no había votado por él. Entonces era un presidente débil y se observó que su segundo periodo fue súper malo comparado. Y el primero fue regularón, pero el segundo malísimo. Entonces, yo creo que
un presidente debe tener la mayoría. Esa es la propuesta en esta parte de cambio para la parte electoral del Partido Liberal. Esa es la propuesta del Partido Liberal. Hay otras propuestas ahí en el Congreso, ¿verdad? Hay una en discusión que se propone que se separe la elección del presidente de la elección de diputados y alcaldes. Y es un tema que lo está impulsando mucho una organización que se llama Red H, que está integrada por varias ONGs y entidades del sector privado y otras organizaciones de nuestro país, de la sociedad civil. Esa es una propuesta que es novedosa también, que en el Congreso nunca ha sido presentada como proyecto. Hay otras propuestas también, como por ejemplo imitar el mecanismo que tienen en México y en El Salvador, donde tienen un Congreso híbrido, si lo podemos llamar así, donde una parte de los diputados son electos así como se eligen aquí en Honduras, del más votado, pero los otros van en una lista. Usted es muy joven, pero aquí en Honduras hace unos 25 años así se elegían los diputados. Se hacía una lista y ahí van inamovibles. O sea, no es que podían subir y bajar como ahora. Pues en estos otros países tienen... Como los del Parlacén. Exactamente, como los del Parlacén. O como las alcaldías, ¿va? Que ya los regidores van en su... Los regidores ya van en su... ¿Ve injusto eso usted? Yo creo que sería razonable tener un sistema híbrido que le permitiera a los partidos tener diputados con mucho conocimiento, los diputados cabezones que llamamos, ¿verdad? Que son personas que saben mucho, que ya tienen varios periodos y que benefician a los partidos y benefician al Congreso ese conocimiento. Combinado con también darle oportunidades a la gente joven que viene entrando, que puedan entrar en un sistema del diputado más votado. ¿Y qué piensa de limitar a un diputado que no esté más de 2 o 3 periodos? Yo creo que eso es restarle conocimiento y experiencia al Congreso, porque toma tiempo aprender a ser diputado. Y en ese sentido, yo comparto que un presidente no se puede reelegir porque el presidente tiene un poder exagerado y utiliza todo el poder del Estado para reelegirse y produce caudillismo. En el caso de los diputados, no. El diputado se tiene que ir a fajar todas las veces contra todos los que participan, especialmente con este esquema del diputado más votado, ¿va? Entonces, para mí, para alcaldes y para diputados, considero que no debe haber límites para la reelección. Hizo lo correcto, entonces al final no va a aliarse con Libre ni PCH. Pues si hubiéramos recibido el maltrato que recibe Narrala, yo me sentiría... Había sus dudas al inicio cuando ganaron. Pucha, tal vez estaría también el partido ahí sumado, de corazón. Bueno, a nosotros se nos ofreció en primera instancia, o sea, fuimos la primera opción de Libre, especialmente por la relación de amistad que yo he tenido con la familia Zelaya por muchos años. Entonces yo, en cuanto ganamos las internas, a mí, ¿se acuerda usted que doña Xiomara invitó a todos los partidos a una reunión allá en el hotel? ¿Cómo se llamaba ese hotel? No me acuerdo, ahí por el Sheraton, en un hotel que hay. Y solo yo fui, no llegó nadie más. Y luego, pues también tuvimos otra reunión que fue más privada en julio para el mismo tema, pero nunca pudimos llegar a un acuerdo y después, pues, aparecieron haciendo el acuerdo con Narral. ¿Por qué pasa eso? Yo recuerdo en ese entonces que habían quedado que el que más sacara votos era el que iba a liderar la alianza. Es correcto. Pero al final no terminaron cumpliendo. En este caso fue la familia Zelaya, ¿va? Con Partido Libre. Es que nosotros, el Partido Liberal sacó más votos que Libre. ¿Cuántos sacaron en las primarias? 800 y pico de mil. Y Libre solo sacó como 600. Correcto. Correcto, entonces correspondía que el Partido Liberal encabezara la alianza, pero ellos querían encabezarla a ellos. Entonces yo la plática la había tenido con el presidente Zelaya y después cuando ya me reuní con la presidenta Xiomara Castro, ella me dijo, en ese momento era la candidata, ¿va? Me dijo, bueno, mira, la candidata soy yo, y yo ya cedí mi candidatura la vez pasada para que fuera Narrala y no la puedo ceder 2 veces consecutivas. Tenía una cierta razón, creo. Ella, sí, yo le comprendo a ella pues lo que ella me estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí fue donde no se pudo llevar a cabo la negociación. ¿Cuántos diputados tiene actualmente el Partido Liberal? El Partido Liberal tiene 22 diputados. ¿Alcaldes? Alcaldes tiene 100 alcaldes
prácticamente. ¿Y cómo es el rol suyo con los alcaldes? ¿Es unido o con algunos definitivamente no? Pues hay de todo, ¿verdad? Hay alcaldes que salieron por el movimiento, por otros movimientos que De Luis Zelaya, sí. de Luis y de Vanega, ¿verdad? Y ellos, pues, en algunos casos adversan las políticas del Central Ejecutivo. Hay algunos alcaldes que simpatizan muchísimo con Libre o que creen que si nosotros estamos unidos a Libre le van a dar más proyectos a los alcaldes liberales. Entonces piden que estemos más cerca. Hay otros que más bien nos exigen que hagamos oposición contra Libre. Entonces hay una variedad de opiniones. Por ejemplo, nosotros tenemos un chat donde están los 100 alcaldes, están los 22 diputados y sus suplentes, que son 44, estamos los que somos miembros del Central Ejecutivo, están los que presiden el instituto, los institutos del partido, como el Instituto de la Juventud Liberal, el Instituto de Educación Política, el Instituto de Estudios Económicos, Políticos y Sociales. Somos como unas 160, 170 liberales en ese chat. Todos son autoridades electas o autoridades nacionales del partido. Y ahí hay veces que se agarran y se dan en la madre unos con otros. Ay, ¿usted qué hace ahí? Pues mire, yo los leo y veo y me voy formando una opinión de los diferentes criterios. Está bien, porque de otra forma pues es muy difícil conocer los criterios de todos estos líderes. Y me parece correcto que cada uno exprese sus opiniones. Recuerde que este partido es liberal. ¿Y qué quiere decir liberal? Ser libre de poder expresar lo que uno quiera. Y además, no solamente eso, sino que ser tolerante de la opinión de los demás y ser respetuoso de la opinión de los demás. Y que aunque no la compartamos, la respetemos. Y eso no genera discrepancia. Pues que ya en su momento sí. Pero al partido mismo, porque son los líderes. Y usted me está hablando de diputados, alcaldes. Entonces que a veces hay controversia. Entonces no genera discrepancia eso, por ejemplo, ya en la MON o en el Congreso Nacional. Pero es imposible lograr que toda la gente piense igual, ¿verdad? Y en la política al final es de consensos. Entonces, mire, en la política usted puede querer 100 y yo quiero querer 0 y al final pues tal vez vamos a encontrarnos en un punto donde sea el 50, ¿va? Entonces, así uno tiene que comprender que en la política no siempre se va a lograr lo que uno quiere. Es parecido, digamos, usted vende publicidad en su espectador, Espacio, sí. en el espectador. Y usted me puede decir, mira, este anuncio vale aquí $100. Yo le voy a decir, no, ese anuncio lo más que yo te doy es unos 60. Y de ahí empezamos a negociar y terminamos quedando en $80 por el anuncio. Entonces, ni usted logró todo lo que quería, ni yo tampoco. Entonces, en todos los aspectos de la vida es así. Hasta con su esposa le ha puesto que usted tiene que negociar para salir. Entonces, las cosas en la política son similares. Bueno, y ahora le consulto, de esos diputados que tienen, ¿cuáles están con la línea del central? La mayoría, la gran mayoría. ¿Cuántos? Yo diría 17. Y los otros son 5. Son 5 diputados. ¿Quiénes son? Usted se los ha de saber de veces memoria. son unos y hay veces son otros. No, pero usted se los ha de saber de memoria. No, la verdad que yo el trabajo que hago es para tratar más bien de unirlos, no de dividirlos. Y venir aquí a señalar nombres es causar división. Pero no llegan, ¿cómo explicarle? ¿Cómo le digo? Llegan ahí a reunirse siempre con usted, o sea, no le es que le dan la espalda, no. Lo respetan como autoridad. Tenemos comunicación con ellos y buena relación y respeto. O sea, yo nunca voy a insultar a alguien porque no piensa igual que mí o porque no me quiere apoyar. Y está bien, no hay ningún problema. Ellos también me respetan a mí y si yo los convoco atienden y cuando los llamo atienden. Pero son diferentes ideologías y me imagino que también ellos todavía pues tienen restos o rezagos de los liderazgos de las elecciones internas, ¿verdad? ¿Será que no son como ni chicha ni limonada? Porque a veces se ven como más de libre. El partido pues liberal. Mire, yo no estoy como presidente del partido para dividirlo, ¿va? Mi trabajo es unirlo. Pero sí tiene que darles un jalón de orejita. Pero estar cuestionando a la gente públicamente tampoco es lo correcto. ¿Y personalmente qué les dice usted? Pues sí, personalmente yo platico con ellos para comprender por qué ellos son disidentes en algunas ocasiones. ¿Y les logra entender? No, es confuso. Pero como liberal, pues también yo tengo que respetar que haya diversidad de opiniones.
Y me acaba de decir algo importante. ¿Y cómo van a ver, cómo van a hacer con esto si está así para la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que en los temas de partido ya es diferente. eh, y en esos casos, pues la gente es más plegada a lo que es su partido y a defender las posiciones de su partido. ¿Cuántos esperan ustedes en la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que no se trata de eso. Mire, en realidad nosotros aspiramos a que realmente cambien las cosas en Honduras. Para eso participamos en política. Y yo quisiera que hubiera una Corte Suprema distinta a las que... y, y cuando yo digo Corte Suprema, en realidad, pues la Corte Suprema solamente es como la cabeza del iceberg del Poder Judicial, ¿verdad? Debajo de ellos hay centenares de magistrados de cortes de apelaciones, miles de jueces de letras y jueces de paz, y otra serie de funcionarios judiciales como los secretarios, los escribientes, los receptores, los que ellos llaman ahora atención al público. Estamos hablando de miles y miles de personas que trabajan en el Poder Judicial. Entonces, aspiramos a que todo eso vaya mejorando, a que se vaya adecentando y que se vayan capacitando. Pero también el Partido Liberal tiene una posición de que se tiene que transformar todo el sector justicia. Porque yo le voy a poner un ejemplo ahorita. Tenemos la situación de una explosión en la extorsión en el país. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿y los jueces por qué no hacen nada? Pues el juez, para poder hacer algo, tiene que recibir un requerimiento fiscal de parte del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no presenta requerimiento fiscal, el juez no puede tomar ninguna decisión. Ese fiscal del Ministerio Público requiere recibir un informe, ya sea de la DPI o de la ATIC, en base a la cual pueda preparar el requerimiento fiscal. Entonces, si no funciona la DPI y la ATIC haciendo los informes o capturando a las personas bueno, cada vez que la policía, la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, por ejemplo, arresta un extorsionador, después tiene que rendir un informe al fiscal de qué fue lo que ocurrió, y en base a esos hechos el fiscal prepara el requerimiento fiscal, lo presenta ante el juez y así es como se desarrolla el sistema. Entonces hay que hacer cambios en todos esos operadores de justicia. Toda la estructura del poder. De toda operación de justicia. Sí, los 4 o 5 operadores de justicia, en todos creo yo que hay que hacer cambios. Pero merece una cuota el Partido Liberal. Estar ahí, porque en números podrían quedar fuera. Pues el punto es que de nada le sirve al Partido Liberal poner magistrados si no se cambian las otras cosas. Mire, el Partido Liberal ha tenido magistrados 100 años. Y usted está satisfecho con el sistema judicial, el sistema fiscal. Que usted que no puedo dar respuesta, yo pregunto. Ah, vaya, pues. Solo de lunes a viernes. Bueno, es una pregunta retórica, de todas maneras. Pero en realidad, pues, llevamos 100 años de estar eligiendo magistrados. Yo creo que hay que cambiar. Más importante que si vamos a tener unos magistrados está el tema de si nosotros podemos hacer una nueva ley de la carrera judicial, si podemos hacer una nueva ley del Consejo de la Judicatura que se declaró inconstitucional anterior, si podemos elegir un nuevo Consejo de la Judicatura, si nosotros también podemos lograr hacer una nueva ley orgánica del Ministerio Público, si nosotros también podemos lograr mejorar los sistemas de selección e formación de la policía, si podemos fortalecer la ATIC, si podemos fortalecer la DPI. Yo, por ejemplo, quisiera tener 100 miembros más de la ATIC, quisiera tener 200 fiscales más. Ocupamos más jueces también en este país y se ocupa presupuesto para todo eso, ¿verdad? Entonces, como le digo yo, la Corte Suprema solo es la punta del iceberg del sistema. Pero debería de estar el Partido Liberal, eso es lo que... Pues yo creo que sí, ¿verdad? O sea, es un partido de más de 100... Mire, la Corte Suprema tiene otro componente, porque la Corte Suprema, primero, su función principal es impartir justicia, pero también tiene un componente político ideológico, que también se transformó en este país a raíz de algo que ocurrió en el gobierno anterior. Y es que en el gobierno anterior se expulsó o se declaró que no era parte de la Constitución el artículo 239 de la Constitución. Entonces prácticamente la Corte Suprema reformó la Constitución y reformó un artículo pétreo que se suponía que no se podía cambiar. Después de eso hubo una serie de amparos y de recursos de inconstitucionalidad en contra de esa decisión de la Corte y todos fueron denegados y esa decisión quedó firme.
Al quedar firme esa decisión, eso crea un precedente. Ese precedente o antecedente judicial puede servir para que la misma Corte Suprema pueda tomar decisiones similares en cuanto a otros artículos de la Constitución en el futuro. Entonces, una Corte Suprema, inclusive, que tenga el control, por ejemplo, libre ya no ocuparía ni siquiera ir a la Asamblea Nacional Constituyente si tiene el control de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema puede expulsar todos esos artículos de la Constitución que a ellos no les parezcan y irlos eliminando todos, ¿va? Y ahí hay temas como el matrimonio gay, como el aborto, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, que están garantizados en la Constitución, y esos artículos pueden perfectamente ser expulsados de la Constitución por una Corte Suprema. El Partido Liberal no se prestaría a darle así en números 8 participantes magistrados de la Corte Suprema. El Partido Liberal cree que la Corte Suprema debe ser balanceada para prevenir que sea utilizada la Corte Suprema. Pero entonces deben de estar con fines políticos e ideológicos. Es que no me lo dice, deben de estar entre el Partido Liberal, Partido Nacional. Es que yo lo miro a usted muy preocupado por eso, porque ¿cuánto va a tener cada partido? Porque lo vivimos. Lo vivimos estos 7 años. ¿Y qué tal que el control absoluto es malo? ¿Y qué tal que la Junta Nominadora no incluye a ningún liberal en la lista? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántos tienen ahorita? O sea, yo sé que usted no está aquí para contestar preguntas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuántos liberales están ahí? ¿A dónde? Ahí dentro del listado que tienen ahorita para magistrados. No sé cuántos quedan. Al principio creo que se propusieron más de 50 liberales ahí. Algunos fueron descartados porque no pasaron al examen o porque la prueba psicométrica fueron descalificados. Así que no tengo ahora exactamente cuántos liberales hay, pero sí hay de los 3 partidos. Pero está de acuerdo que no tenga el control absoluto. Yo creo que nadie debe tener el control. Creo que la Corte Suprema debe ser un poder que sea un balance entre los otros poderes. Y que, pues viendo, ¿verdad? Que Libre tiene el control del poder judicial, legislativo y del poder ejecutivo. Y debería haber un balance en el poder judicial. Bueno, regresamos en unos segunditos. Vamos con un importante anuncio de Davivienda, bien entretenidos los anuncios de Davivienda en Qatar, puro fútbol mundialista. Ya regresamos. Hola, soy Aish, tu guía. En Qatar es prohibido consumir o abortar cerdo. Salam aleikum es un saludo. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Salami y bacon. Davivienda, una multilatina en Honduras. Hola, soy Aish, tu guía. En Qatar, tocar a una mujer qatarí es una gran ofensa. Mi amor, mira los camellos. Ay, mi amor. Pida más tiempo, pero de vacaciones. Sí, aquí, soy su celular. Solicite un crédito móvil desde el app Davivienda Honduras en minutos y disfrute de las vacaciones que siempre quiso. Dale. 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 Vamos. Pegale. Búscala, dale. El Mundial y la Navidad comienzan en Cortitelas. Disfruta nuestra variedad de telas en nuestras 13 tiendas a nivel nacional. Hola, soy Aish, tu guía. En Qatar es prohibido consumir o abortar cerdo. Salam aleikum es un saludo. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Salami y bacon. Davivienda, una multilatina en Honduras. Regresamos, gracias por seguir aquí en la entrevista. Teleaudiencia, radioescuchas, aquí en QVO TV y espectadores de la plataforma de El Espectador HN. Abogado Yamir Rosenthal,
¿Cuál va a ser la ruta precisa para terminar con el tema del Partido Liberal en sus próximos mandatos, en sus próximos años que le restan? Sin duda que el Partido Liberal está teniendo una coyuntura especial en esta ocasión, y si los alcaldes y la bancada del Partido Liberal y las autoridades del Partido Liberal saben aprovecharla, esa coyuntura puede ser importante. Porque estamos ante un partido nacional que quedó desprestigiado, ante un partido libre que ha causado desilusión en sectores de la población, y eso le abre un espacio al Partido Liberal. Hay gente que me ha dicho el Partido Liberal ya quedó muy chiquito porque saca 13%, 15% en las elecciones. Pero ahora platicaba con el vicepresidente del Partido Liberal, Alan Ramos, exalcalde de Puerto Cortés. Él estuvo recientemente en Chile en la Red Liberal de la América Latina. Ahí conoció a una gente de Bélgica y lo invitaron a Bélgica a conocer cómo allá el Partido Liberal llegó a sacar 2% en un momento, cuando cayó a su punto más bajo. Y hoy el Partido Liberal es gobierno en Bélgica. Y le contaban también el caso de la nueva primer ministra de Italia, que en la elección anterior sacó 3% y ahora ganó. ¿Va? Entonces, sí tiene una coyuntura el Partido Liberal, donde la gente mira hacia Libre y mira hacia el Partido Nacional y no ve opción, y la alternativa que queda es el Partido Liberal. Entonces, el Partido Liberal se sabe plantar bien en esta campaña, tiene grandes oportunidades. Ese sería el mensaje para todas las autoridades ahorita del Partido Para Liberal. las autoridades, para los alcaldes, para los diputados, que se pongan las pilas y sepan aprovechar esta oportunidad. Que se pare bien. Ahora yo le consulto. Con esta ruta que usted me está diciendo del Partido Liberal, ¿creen que ya los líderes del Partido Liberal se deberían sentar, Luis Zelaya, Carlos Flores, usted, y concursar o aspirar a la presidencia o ya no aspirar? Mire, cada partido, cada grupo construye su futuro o destruye su futuro. Y ojalá que esas fuerzas que usted menciona tengan la madurez para poder sentarse de todos y poder construir el futuro del Partido Liberal. ¿Usted está Mire lo que dispuesto a pasó esta sentarse? semana con España-Marruecos. ¿Quién le apostaba a Marruecos a que Marruecos iba a ganar? Es un diplomático usted. ¿Ah? Es un diplomático usted. Fíjese bien, van los de España seguritos que van a ganar. ¿Va? Y de ahí, pues, nadie hizo su papel en ese equipo. No le pudieron meterle un gol a Marruecos. Van luego los penales. Después escuchaba el martes o miércoles al entrenador de España decir que practicaron 1000 penales. Ahí van y los fallan todos ahí, ¿verdad? Entonces despilfarraron una oportunidad grande que tenían, pues, porque Marruecos no era un adversario para España para hacerlo perder, ¿verdad? Ahí está el caso de la otra semifinal. Portugal acabó con su adversario. Entonces, lo mismo ocurre en todos los campos de la vida, ¿verdad? Las oportunidades ahí están. España tuvo una gran oportunidad de enfrentarse a un adversario que no era de su nivel. No supo aprovechar la oportunidad. El Partido Liberal tiene su oportunidad. Yo estoy dispuesto a poner de mi parte. Ojalá que los demás también la tengan. ¿Está dispuesto a sentarse con quien sea del Partido Liberal? Sí, claro que sí. ¿Y usted va a aspirar a...? No sé, mire, depende si logramos unir el partido. Porque si el partido va a ser un pedacero, como le digo yo, que era la vez pasada, entonces no tiene sentido ser candidato del partido porque va a la derrota. ¿Va? Ahora, si yo logro organizar bien el partido, si yo logro, por ejemplo, tener una organización local en cada centro de votación, en cada municipio, cada departamento que sea sólida, que el partido tenga eso, entonces sí vale la pena ser candidato. Pero entonces no solo depende de mí, sino de la voluntad de los liberales de ayudarme a construir esa organización. Pero estando en el central ejecutivo, ¿no cree que es como contradictorio? O sea, se debería como de salir para enrutarse en la campaña, que no pase lo mismo. Se le cuestionó eso mucho. ¿Usted cuestionó eso? Sí, no, yo no. Pero sí hubo gente que le decía a Luis Zelaya de que no debería ser juez y parte. ¿Usted está de acuerdo? No, yo no. Yo creo que si yo llego a ser candidato, yo voy a pedir permiso y retirarme de ese puesto. Ah, bueno, aquí ya lo dijo. Sí. Queda grabado. ¿Quiénes son los candidatos? Dicen Marlon Lara. ¿Estará? De presidencial. A un muchacho que se llama Aconita, no sé quién es. No ¿Sí? sabe quién era. No, yo no sé, pero le consulto. Yo no he estado aquí. ¿Quién más? ¿Quién es más? ¿Cómo que usted no ha estado aquí? No he estado aquí, Asconita. Ah. O sea, si no conozco, pues.
Asconita, Luis Zelaya, Yanni Rosetta, ¿quién más? Marlon Lara, ¿quiénes más están? Está Quintín Soriano, ya anunció que va de candidato. Está Mario Noé Villafranca, ya anunció que va de candidato. El sábado creo que se estaba organizando Mateo Zelaya también para lanzarse. Esos son los que están sonando ahora. ¿Y eso cómo lo ve usted como ya parte? Todos tienen derecho a participar, yo no me opongo a que ninguno participe, está bueno, mientras más hayan mejor. Ojalá que haya unos 8 candidatos del Partido Liberal. Para que haya unas buenas primarias. Sí, claro, y que el partido se mueva y se entusiasme y se motive. Yanni, usted ha sido un gerente de empresas. Tiene que enlazarse esta gerencia de empresas en los ministros que nombre un gobierno. ¿Verdad? Ok, para ser ministro debería de haber tenido una experiencia en gerenciar, eso es lo que le consulto. No sé, yo creo que es diferente la administración pública a la administración privada. Porque mire, usted por ejemplo aquí en El Espectador, si un empleado no le funciona, usted lo tiene que sustituir, ¿verdad? Pero en el sector público hay veces que no le funciona un viceministro y cuando usted lo va a sustituir le hablan los diputados, le hablan a la presidenta, cuidadito, me botas a ese. Entonces está con las manos atadas en cierta manera. Entonces no es tan fácil en el sector privado, en el sector público. Y herramientas que uno trae del sector privado en el sector público no se pueden llevar a cabo. Entonces yo efectivamente pues he sido gerente, como dice usted. También estuve en el sector público, fui ministro. Pero aprendí que en el sector público pues es más con liderazgo que con imposición o por autoridad que se logran hacer las cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo debe de ser un ministro? Con capacidad de convencimiento, con capacidad de liderazgo, con capacidad de poder lograr que la gente quiera hacer equipo con él y con capacidad de comprender que tiene que trabajar con lo que tiene en sus manos y que no siempre va a poder sustituir a la gente y que tiene que lograr que esa gente le funcione. Así, directamente, tiene buenos ministros la presidenta. Ahora vi yo que están haciendo la encuesta del peor y el mejor ministro ahí en algunos medios de comunicación. Inclusive espero yo también la de un medio aquí que no voy a decir para no promocionarlo, ¿verdad? Pero hay un medio que encuesta a todos los periodistas. Y son los periodistas los que votan quién es el mejor y peor ministro. Esa encuesta me gusta mucho porque creo que los periodistas son el sector mejor informado del país, ¿verdad? Entonces estamos esperando esa para los primeros días de enero para ver quiénes son los peores y los mejores de acuerdo a la opinión de los periodistas. Yo creo que sí tiene buenos ministros, pero también tiene unos muy malos, ¿verdad? Y entonces eso, y también han habido ministros que han sido víctimas de decisiones que no tomaron ellos mismos. Un ejemplo que creo que vale la pena ver es el ejemplo del Ministerio de Salud. El Congreso tomó la decisión de derogar el fideicomiso de las medicinas. El Partido Liberal votó en contra de esa decisión y les advirtió que iban a tener consecuencias. Porque recordemos, ese fideicomiso creo que tiene como 10 años de existir, ¿verdad? Pero antes de ese fideicomiso, yo no sé si usted se acuerda que eran las Naciones Unidas quien compraba las medicinas, el PNUD. El PNUD. Entonces, ya no existe gente en el Ministerio de Salud con habilidades para comprar medicinas porque tienen 15 años de no hacerlo. Pues. Entonces, es como que yo le diga a usted ahorita que le voy a hacer un examen de álgebra. Lo aplazo porque usted tiene años de no estudiar álgebra. Entonces, le dijimos nosotros al Congreso en ese momento, la bancada liberal, le dijo al Congreso, miren, ese fideicomiso deróguenlo cuando ustedes ya hayan hecho una licitación y ya hayan venido las medicinas de la licitación al Ministerio de Salud. Entonces, en ese momento, ustedes van a estar seguros que ya saben cómo hacerlo. Ahí pueden cortar el fideicomiso. Pero no, ellos cortaron el fideicomiso de un solo, se quedaron, como se dice popularmente, sin Marín y sin su retrato, y la consecuencia es que no hay medicinas en los hospitales. Otra decisión, la decisión de desmilitarizar la sociedad hondureña. Es una buena decisión a largo plazo, pero a corto plazo debió haber habido una transición, donde fueran retirando las Fuerzas Armadas, al Ejército, de Fusina, Fuerza Nacional Anti-Extorsión, Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas, y de los centros penitenciarios, los debieron de haber retirado en un periodo, yo pienso, de por lo menos un año, mientras la policía se empapaba y iban haciendo una transición. Pero no, los retiraron de un solo y hemos visto una explosión en la extorsión en el país, que pues, el pueblo ha puesto el grito al cielo y pues ahora el gobierno ha tenido que salir con un plan de emergencia contra la extorsión. Entonces, son decisiones que no necesariamente las tomaron los ministros del ramo, sino que fueron decisiones que se tomaron en otros lados,
vienen a causar repercusiones en esos ministerios y ahora pues los ministros están haciendo lo que pueden. Me habla exclusivamente de Savillón y del ministro Mati. Bueno, son víctimas de las decisiones del gobierno. Yo creo que no solo hay ahí, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos la situación del alto costo de la vida, producido por la inflación nacional e internacional. Y no se han tomado decisiones de política monetaria. Y eso pues ha conllevado a un incremento en la canasta básica. Eso le produce mucha presión, por ejemplo, al ministro de Economía, ahora que se llama Secretaría de Desarrollo Económico, que es el responsable de este tema. Pero él no fue el que tomó las decisiones. Él está sufriendo las consecuencias. Entonces el culpable no es don Pedro Barquero, así puntualmente. No. Pero a él le echan la culpa. Ahora hubo un congelamiento de precios. Y eso podría causar desabastecimientos. Eso es preocupante. Comprendemos que ante la terrible escalada de precios, pues el gobierno toma esa decisión. Y hubieron precios que los bajó inclusive, porque un cartón de huevos ya estaba, llegó a valer 150 y bajó a 140. Y solo le daban uno. ¿Ah? Solo le daban uno. Ajá, ahora lo pusieron a 110. Entonces puede que ya no le den ninguno, ¿va? Entonces, ese es el riesgo de los controles de precios, que puede conllevar escaseces. Entonces, vamos a observar la decisión. La decisión, por supuesto, pues es una decisión que pretende beneficiar al pueblo dándole los productos más baratos, pero ese tipo de decisiones nunca se sabe qué va a ocurrir al final. ¿Qué ministro definitivamente sí ya deberían de sacarlo dentro del gobierno? Mire, ellos tienen un sistema de evaluación ahí. Pero usted como liberal, usted como que ha sido gerente de empresas, ¿a qué ministro ya lo retiraría? Es una buena pregunta. ¿Que a usted no le gusta pues las políticas que está manejando X o Y institución? No, yo creo como unos 5. ¿Unos 5 tiene? Pues los tiene en la mente. Los tiene en la mente, abogado. Sí, habría que ver ahí, pero sí creo que hay varios que... Yo pensé que ahorita a fin de año iba a haber un cambio del gabinete cuando vimos que estaban haciendo la evaluación y todo, porque pues uno escucha los rumores del sistema de evaluación, ¿verdad? Que hay unos que salieron recontraplazados y pues les han dado una segunda oportunidad. Pero yo creo que la presidenta y el presidente Zelaya, que es su principal asesor, ya tienen experiencia, ya ellos dirigieron un gobierno. Comprenden que cuando alguien no da el ancho, pues ni modo, hay que cambiarlo. ¿Cómo son ellos de jefes? Pero sus jefes pues, en el gobierno del presidente del Poder Ciudadano, ¿cómo son? ¿Escuchan ellos? Sí, yo creo que el presidente Zelaya es un presidente que escucha las diferentes opiniones y las diferentes alternativas y al final toma su decisión. Hubieron momentos en el gobierno en que yo le planteaba mi criterio y él escuchaba otros criterios y tomaba una decisión que no era la que yo pensaba que era la más adecuada. Sin embargo, en todo momento yo fui respetuoso de que el presidente era él. Y entonces yo al final salí a defender la decisión que él tomaba, aunque no la compartiera. En otras ocasiones, pues sí, escuchaba mis opiniones y mi criterio. Y entonces, pues defendía con más ahínco también, ¿verdad? Por supuesto, pues si hubiera habido... siempre me sentí satisfecho en ese gobierno. Me sentí satisfecho de que por lo menos a mí se me escuchó y cuando yo me retiré del gobierno fue porque tenía aspiraciones de ser diputado y el presidente en una reunión dijo, aquí el que quiere ser político, el que va a ser candidato presidencial o el que va a ser candidato a diputado, eso es incompatible con los ministerios. Entonces, como 6 meses después, cuando yo ya tenía mi aspiración y ya me tenía que inscribir, entonces yo le dije, presidente, gracias por la oportunidad. En aquel momento vos dijiste que los que aspiramos nos tenemos que ir y pues aquí te traigo la renuncia porque voy a aspirar a ser diputado. Y entonces, y fui diputado en el siguiente periodo. ¿Quién está mandando en el actual gobierno? ¿Presidente Zelaya o la presidenta Xiomara Castro? Al final la presidenta Zelaya. Hemos visto un cambio en las últimas semanas, porque yo veía mucha presencia del presidente Zelaya en los medios de comunicación y poca de ella. Y de repente de unas, creo que 2, 3 semanas para acá. Ya como su mes. Pues tal vez un mes, pues vimos un cambiazo donde ella ha aumentado muchísimo sus comparecencias públicas y el presidente Zelaya ha bajado su comparecencia. Creo que él también pues tiene mucha actividad ahorita de estar
trabajando en temas que tal vez no son públicos, como el tema que viene de la elección de la Corte Suprema, y está enfocado a eso. El presidente Zelaya. Okay. Sí, porque recordemos que los temas del Congreso, él tiene mucho liderazgo, porque él ha sido líder del partido siempre, y tiene mucho liderazgo entre los diputados. ¿Cuáles son los retos que tiene directamente la presidenta Xiomara? Si usted fuera su asesor, le dijera, ataquemos aquí, son muchos, ¿va? Pero... Bueno, no. El primero es la inflación, porque la inflación golpea mucho el bolsillo de los hondureños. La inflación es lo que produce el alto costo de la vida. Y entonces, si a mí me dicen, escoge entre generar empleo y controlar el costo de la vida, yo primero controlo el costo de la vida y después genero empleo. Porque ¿de qué me sirve estar generando empleo si el sueldo no le gusta a la gente? Entonces, esa para mí debe ser la prioridad desde el punto de vista económico. ¿Cómo se hace eso? Pues lamentablemente aumentando las tasas de interés es la única forma que está comprobada en el mundo. Y es lo que han tenido que hacer todos los países en el resto del mundo. Y en Centroamérica nosotros vimos que los demás países aumentaron mucho sus tasas de interés y ya está bajando la inflación. Y en Honduras pues no se aumentaron las tasas y continuamos con una inflación de 2 dígitos, que es algo preocupante. ¿En los bancos o cómo? No, el Banco Central tiene una tasa que se llama la tasa de política monetaria, le llaman la TPM, es una especie de la tasa de interés oficial, si la podemos llamar así. Y cuando sube esa tasa de política monetaria, entonces van subiendo las tasas en los bancos también. Esa es la forma en que el gobierno dirige la política monetaria del país. La labor la debería tener entonces el BCH, Banco Central. El BCH, sí. Pero también hay medidas que se tienen que tomar de política cambiaria y de política fiscal, que tienen que acompañarse. O sea, y el Banco Central hace un plan anual. Y eso acompañado, tiene que ir amarrado con el presupuesto de la República y juntos entre el Ministerio de Finanzas, la Comisión de Bancos, Banprovi y el Banco Central, o sea, el Gabinete Económico, tienen que tomar medidas complementarias para poder controlar la inflación y controlar el costo de la vida. El segundo gran problema que tenemos en Honduras es el problema de la escasez de medicinas. Y no solo de medicinas, sino de materiales médicos. Y eso se tiene que resolver. Escuchaba a una amiga médica esta semana, una pediatra, que me decía la frustración que tiene por la falta, por ejemplo, de una herramienta que llaman sondas, que utilizan para metérselas a los niños cuando tienen una congestión. Y no hay sondas. Y se le mueren los niños por falta de sondas. Entonces, esta es una situación donde no solamente es de una enfermedad, sino de pérdida de vidas de niños, que ya es una situación irreparable por falta de estas sondas. Y luego, pues esa es una situación que tienen que resolver, el problema de las medicinas y de los materiales médicos. Eso es urgente e inminente. Y el tercer tema es el tema de la seguridad, que tiene que enfrentar el gobierno, porque sí se ha sentido un crecimiento en la extorsión, en la zona norte, de los secuestros que están volviendo, y los asaltos. Vimos un asalto bancario hace unas 2 o 3 semanas. ¿Hace cuánto no veíamos un asalto bancario? Entonces, bueno, la policía creo que está consciente de la situación que tiene en sus manos. El ministro de Seguridad tiene mucha experiencia, fue jefe de la policía. Y pues yo sí me he sentido satisfecho de la reacción que vi esta semana de la policía. ¿Del estado de sección? Tal vez un poquito tardío, ¿verdad? Pero ahorita se han salido con todo, ¿va? Con todo. Yo platicaba con algunos dirigentes de barrios que son peligrosos, en San Pedro Sula, por ejemplo, en la Rivera Hernández, Chamelecón, la Suazo Córdoba, zonas bien calientes. Y me decían, ahorita la policía anda persiguiendo a los mareros aquí, pero hasta por debajo de las piedras. O sea, se siente la diferencia. Entonces, eso queremos ver nosotros, pues una policía así, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vemos que ese ministerio está reaccionando y está comprendiendo la situación que tiene en sus manos, a diferencia de otros ministerios que aparentemente no comprenden esas situaciones. Pero yo creo que esos son los 3 problemas más grandes que tienen. Economía, salud y seguridad. Sí. Entonces, ahí son las cosas más puntuales a las que yo me enfocaría este mes y el primer trimestre del otro año. ¿Cuál debería ser la ruta en el tema educativo? Porque estamos enfocados de que monitorear los rostros de los maestros cuando lleguen a las escuelas, o uniformes que lleguen vestidos. ¿Cuál debería ser la ruta en el tema educativo? Mire, hay una ruta que fue preparada por un plan educacional que presentó, yo no sé si usted participó en ese evento,
la Universidad Nacional Autónoma durante la campaña. Lo prepararon entre las universidades, los catedráticos de esas universidades y algunos profesores de educación media. Como me lo dijo en su momento el ex rector de la Unitec, Marlon Brevé, me dijo, mira, este plan lo prepararon las mentes más brillantes en educación en el país. Y cuando yo leí el plan me gustó tanto que yo decidí descartar el plan que había hecho el Partido Liberal, que era nuestra propuesta de plan de gobierno, y asumimos ese plan como nuestra propuesta. Y reconocemos que no fue preparado por el Partido Liberal, fue preparado por ellos, pero era mejor que el nuestro. Entonces descartamos el nuestro y asumimos ese. Ahí está la ruta que el país tiene que seguir en ese plan. Y está publicado en las páginas web, pues ahí usted búsquelo hoy. Y o yo se lo comparto más tarde si usted lo quiere, para que usted pueda ver lo completo que es ese plan, lo que hay que hacer. Honduras tuvo un tremendo retroceso cuando la pandemia, porque se redujo mucho la participación de los estudiantes de educación primaria. Está comprobado que cuando un niño deja de asistir a clases más de un año es muy difícil que vuelva. Entonces ahí tenemos esa brecha que es lo primero que hay que resolver. Lo primero es lograr que los niños regresen a las escuelas y que los maestros también regresen a las escuelas, porque los maestros ya no llegan tampoco. Si no están presentes, pues es imposible educarlos. Entonces eso es lo primero. Una vez que se logre eso, pues luego enfocarse a los temas del currículum o pensum académico, que está obsoleto, especialmente para ya educación media para arriba. Pues tenemos la situación que, por ejemplo, usted hoy aquí tiene esta gente que trabaja con usted, estoy viéndolos todos, tienen enfrente una computadora, una cámara, un equipo técnico. ¿Le enseñan eso a la gente en la educación media aquí en Honduras? No, ¿verdad? Muy poco, ¿verdad? Entonces no le están enseñando a nuestros jóvenes lo que tienen que aprender. Usted tiene aquí gente que tiene 20 años y vienen aquí con las herramientas que usted ocupa para poder hacer el trabajo. Tal vez sí las aprendieron ellos por sí mismos, ¿verdad? Pero en las escuelas no se les está enseñando eso. ¿Debería el gobierno tomar en cuenta a Salvador Narrala? Yo creo que Salvador tiene buenas ideas y además él ha demostrado su compromiso con adecentar el país, su compromiso con la transparencia y con la lucha anticorrupción. Y ha librado una lucha anticorrupción por más de 10 años. Y yo pensé que ese espacio se lo iban a ceder a él. Y es un espacio donde él ha librado tal lucha que se le debe dar ese espacio. Y sí creo que es alguien a quien el gobierno debe tomar en cuenta y aprovecharlo. Aparte de que recordemos lo que yo le dije hace un tiempo, que las cosas en el sector público se logran con liderazgo. Y él tiene un liderazgo nacional. Y entonces a él ese liderazgo el gobierno debería aprovecharlo más. ¿Por qué cree que no lo hacen? A eso preguntas le tiene que hacer a ellos cuando los entreviste a ellos, así que no sé. ¿Han sido malagradecidos? Es que no sé cuál es la situación interna entre ellos. Si se hubiera aliado Salvador con usted, bueno, dicen que Salvador se ha reunido con usted este año. No, Salvador conmigo no se ha reunido este año. No hay... Solamente me lo encontré de chiripa un día, de casualidad, perdón. No le pare, dele. Ahí en la fiesta nacional de España. Él andaba ahí y yo andaba ahí. Y le dije, ¿qué tal estás, Salvador? Pues mucho gusto de verte. Me dice, a ver qué día platicamos. Y yo le dije, vamos a platicar. Pero no hemos hecho la plática. Y eso fue ya días. Eso fue en octubre. ¿Y lo del cannabis, cómo lo ve? ¿Otros países lo están haciendo? Pero no? Yo creo que lo malinterpretaron a él ahí. Fíjese que él lo que proponía era que se sembrara una cosa que en inglés llaman hemp, que es diferente a la marihuana. Está muy relacionado y por eso es prohibido también la producción de esto. En español es como una planta para hacer cáñamo y no es para fumársela, pues. Aunque si se la fuma tiene efecto, pero creo que es como menos poderosa que la mera marihuana. Entonces, él proponía sembrar eso para producir cáñamo para exportarlo. Y luego, pues, lo acusaron de que quería sembrar moña, ¿no? Y entonces, ahí se le vino abajo el plan. No, pero el presidente Zelaya dijo que no va nada en ninguna de esas siembras. Así es. ¿Cuáles son sus deseos para el presidente o expresidente Orlando Hernández? Mire, yo pasé por una situación similar, aunque pues mucho menos crítica
Creo que el caso de él es un caso sumamente delicado, mucho más delicado que el mío, mucho más complejo. En número de veces, para que lo entienda la población. O sea, si su caso era de un 100%, ¿cuánto complicado? 10 veces más complicado. O sea, el suyo era 10%, el del 100%. Así creo. La verdad que la situación para una persona que no es americano es mucho más compleja que para el que es americano. O mejor dicho, mire, si usted está pasando por un proceso aquí en Honduras, pues usted está apoyado por su familia. Pero cuando lo extraditan, le cancelan la visa a su familia. Entonces a Juan Orlando no lo pueden visitar a su familia. A mí me pasó eso. Entonces, él no es ningún amigo mío. Es más, ha sido mi adversario. Pero es una situación difícil que le está pasando. Pero bueno, pues cada quien es responsable también de sus actos. Yo en mi momento, pues, enfrentar las consecuencias de mis actos. Él ahora le toca enfrentar las propias. Y creo que sí es un caso complejo que tiene. Según su experiencia, abogado, ¿cree que salga libre? Yo creo que no sé qué va a hacer él, ¿verdad? Depende de las decisiones que él vaya a tomar. Pero creo que depende también de los abogados que tenga. No conozco los abogados que tienen, no son abogados reconocidos. Vamos a ver que... No tengo un pronóstico para esa situación. Y humanamente, personal suyo, su opinión, es cómo es vivir eso, lo que el hombre está viviendo. Pues como le digo, muy difícil porque no se pueden recibir visitas familiares, ¿verdad? Yo tuve la suerte que yo tenía 2 hijas estudiando allá. Y entonces ellas se quedaron allá por mientras yo cumplía mi condena. Entonces ellas me visitaban. Pero a mi esposa, a mi madre, a mis otras hijas, yo no las pude ver durante todo ese tiempo. También tenía un hermano que me podía visitar. Entonces, pero al resto de mi familia le cancelaron la visa. Entonces no me podía visitar. Y la visita familiar es algo que ayuda mucho a la persona que está privada de libertad. Entonces, eso yo pues, esas pocas visitas, y también muchos amigos que decidieron visitarme, eso me ayudó bastante, y eso lo fortalece a uno. La visita es como una ventana al mundo exterior cuando uno está privado de libertad. ¿Se alejan los amigos en esas instancias? Se filtran porque uno aprende quién realmente es amigo y quién no. En ese momento uno se da cuenta que tal vez una gente que no creía que era gran amigo, pues se le desaparece. Y otro que no era tan amigo, pero que siempre ha estado ahí, pues es el que estaba presente. A mí me acaba de decir, ¿volverá, cree usted? Entonces, definitivamente ¿Él? Sí. Pues eso solo sabe el juez, ¿verdad? Que lo va a juzgar. Pero como le digo, sí es un caso complejo. ¿Qué pasó con todo ese montón de empresas que tenía la familia Rosetta? Pues fueron confiscadas, y cuando las confiscaron las destruyeron, y ahora pues lo que ha quedado de todo eso pues solo son pequeños remanentes. ¿Qué tiene que pagarle el Estado a la familia Rosenthal? ¿Cuánto? Yo no soy... quien tiene demandada a la familia Rosenthal es el Estado. O sea, el Estado para quitarle sus bienes. La familia Rosenthal lo que está haciendo es defendiéndose en ese juicio. ¿Y cuánto le tendría que devolver el Estado? Pues lo que le quitó. ¿Cuánto es? Son bienes, ¿verdad? No, sí, son, no en dinero. O sea, una cosa estratosférica. Pero sí son bastantes bienes. Hay bienes que sí los destruyeron, ¿verdad? Que ya no existen. Como por ejemplo el Banco Continental, lo cerraron y lo repartieron en pedazos, y eso no se lo pueden devolver. ¿Y el daño de aquí y de acá? Pues imagínese usted, ¿verdad? Bueno, mi padre hasta prácticamente se murió por eso, ¿verdad? Trabajó toda su vida, ¿verdad? Y mi abuelo antes de eso, y yo y mis hermanos junto con mi padre trabajando mucho tiempo, más de 30 años, para ver que en una semana destruyeran todo, pues sí, sufrimos mucho. ¿Cuál es su mensaje final, abogado Gianni Rosenthal, para todos esos liberales? Bueno, pues a los liberales quiero decirles que estamos trabajando fuertemente por unir su partido. Estamos esforzándonos para lograr que este partido pueda tener la posibilidad de volver al poder. Que existe una coyuntura positiva para el Partido Liberal, donde vemos otros dos partidos que están debilitándose, y si el Partido Liberal, si sus diputados, si sus alcaldes y sus líderes saben ponerse las pilas, el Partido Liberal es el futuro de este país. ¿Van a ganar las próximas elecciones? Depende si sabemos aprovechar esta coyuntura. Gracias, abogado, por atendernos aquí en El Espectador, el diario digital, y también QVO TV y la 106.9 FM.
Esperemos le haya gustado la entrevista. Pues gracias a ti por la oportunidad y por el espacio de poder estar aquí y compartir con tu público este día. Y a ustedes, espectadores, un abrazo. Les deseamos una excelente semana en esta temporada navideña. Lo importante es estar unidos y siempre estar con el de arriba. Hasta pronto.